Quiero empezar haciéndote dos preguntas hoy. La primera es muy sencilla. ¿Qué es el último que has dejado de hacer porque no te sentías preparado? Puede ser hablar inglés, puede ser empezar un negocio, pedir un aumento de sueldo, subir un vídeo a las redes sociales, yo qué sé, hablar delante de otras personas o simplemente atreverte a hacer algo que lleva meses o incluso años posponiendo. Ahora, la segunda pregunta, y quiero que la escuches con atención, ¿vale? ¿Y si te dijera que nunca ibas a sentirte preparado? No la semana que viene, no el año que viene, quizá nunca. Imagina que dentro de exactamente un año vuelves a escuchar este episodio, este podcast. No eres más inteligente, no tienes más talento, no has encontrado el curso perfecto, ni has leído 100 libros más. Y sin embargo, haces cosas que hoy mismo te parecen imposibles. Hablas inglés con naturalidad, levantas la mano en una reunión sin pensarlo dos veces, eres capaz de vender una idea, mantener una conversación difícil o hablar delante de un grupo de gente sin que te tiemblan las piernas. La pregunta es, ¿qué cambió? La mayoría respondería lo mismo, ¿no? Gané confianza. Yo también lo había dicho el mismo hace años, hasta que estudié psicología, participé en investigaciones sobre cómo aprender el cerebro, trabajé con personas que habían sufrido daños cerebrales y años después me mudé a España sin poder hablar español, sintiéndome otra vez como aquella niña de 5 años que tenía miedo de abrir la boca. Y fue entonces cuando descubrí algo que cambió por completo mi forma de entender el aprendizaje y que hoy quiero compartir con vosotros. Porque quizá la mayor mentira que nos han contado no es que algunas personas nacen con confianza y otras no. Quizá la mayor mentira es creer que la confianza tiene que aparecer antes de empezar. Y cuando entiendes cómo funciona realmente tu cerebro, te darás cuenta de que probablemente nunca te faltó confianza. Lo único que te faltaban eran pruebas. Si alguien me hubiera preguntado hace 20 años cuál era la diferencia entre las personas que consiguen hablar inglés, montar un negocio, vender, hacer amigos o cambiar su vida, probablemente habrá respondido igual que la mayoría de la gente, la confianza. Creía que algunas personas simplemente nacían con ella. Pensaba que había gente que entraba en una habitación y se sentía cómoda porque sí, que había personas capaces de hablar delante de cientos de personas porque eran diferentes, que algunos vendedores cerraban ventas porque tenían un don y que otros aprendían idiomas porque no tienen miedo a equivocarse. Hoy puedo decirte que estaba completamente equivocado. Y no porque haya leído un libro de autoayuda, tampoco porque alguien me lo dijera en un seminario de 3 días con música épica y fuegos artificiales. Lo sé porque estudié psicología durante 3 años, participé en investigaciones universitarias sobre comportamiento humano, trabajé posteriormente como abogada ayudando a personas con daños cerebrales en Londres y he estudiado durante años cómo aprender el cerebro y sobre todo porque lo he vivido en mi propia piel. Si el episodio anterior desmontaba la mayor mentira sobre aprender inglés, hoy quiero desmontar una mentira mucho, pero mucho más peligrosa. Una mentira que probablemente lleva dirigiendo tu vida desde que eras pequeño. Todo el mundo dice que primero necesitas confianza para actuar. La ciencia lleva décadas diciendo exactamente lo contrario. Bienvenido a lo que nadie te explicó sobre la confianza.
Y antes de empezar, si disfrutas este tipo de contenido donde mezclamos psicología, ciencias y aprendizaje real, suscríbete ahora mismo porque cada episodio está diseñado para cambiar una sola forma de pensar. Y créeme, eso puede cambiar una vida entera. Y si conoces a alguien brillante que siempre dice que es que yo no tengo confianza, enviarle este episodio. Puede que sea el favor más importante que le hagas este año. Quiero empezar contándole una historia, mi historia, ¿vale? Nací en Londres, pero en casa prácticamente no se hablaba inglés. Mis padres eran inmigrantes chinos. Mi padre apenas podía comunicarse en inglés y mi madre conocía lo básico. Con 5 años entré en el cole y aunque había nacido allí, en Londres, estaba muy por detrás del resto de niños. Mi mundo había sido de cantonés, de chino, mis abuelos, mi casa y muy poco contacto con otros niños. Además, crecí en una familia muy estricta. Mientras muchos compañeros jugaban a la calle, después de cole, yo estaba en casa estudiando, no salía a socializar, no aprendía esas pequeñas habilidades sociales que parecen insignificantes hasta que un día te das cuenta de que todo el mundo las tiene, todo el mundo menos tú. Sufrí bullying, racismo, me daba miedo hablar, me daba miedo levantar la mano en clase, me daba miedo que se reían de mí. Si alguien me hubiera visto entonces, jamás habría apostado porque un día hablaría delante de cientos de personas o vendiera productos de 12.000 euros en un idioma que ni siquiera era el mío. Y aquí está la primera pregunta que quiero darte hoy. ¿Qué cambió? ¿Mi personalidad? ¿Mis genes? ¿Mi autoestima? ¿Mi confianza? Porque si la confianza fuera un rasgo con el que naces, yo debería seguir siendo aquella niña, pero no lo soy. Y eso significa que algo no encaja donde la historia que llevamos escuchando toda la vida. Y aquí creo que cometemos un error enorme. Pensamos que nuestro peor enemigo es el miedo, que el miedo es lo que nos impide avanzar. Yo ya no lo creo. Creo que el verdadero enemigo tiene otro nombre y se llama evitación. Porque el miedo dura unos segundos. La evitación puede durar años. El miedo aparece justo antes de actuar. La evitación aparece mucho antes, disfrazada de lógica. Todavía no estoy preparado. Voy a estudiar un poco más. Cuando tenga más confianza, cuando tenga más tiempo, después de verano, cuando los niños sean mayores, cuando mi inglés sea mejor. Parece una decisión inteligente, pero en realidad es una de las estrategias favoritas del cerebro para mantenerte exactamente donde estás. Cuando más evitas una situación, más convence tu cerebro de que realmente debía de ser peligrosa. Durante la universidad estudiaba psicología, mientras realizaba investigaciones sobre comportamiento humano y más adelante pues estudié criminología y derecho y terminé trabajando como abogada incluso antes de graduarme. Rodeaba de personas extraordinariamente inteligentes, con expedientes brillantes y carreras prometedoras. Descubrí algo que me sorprendió muchísimo. Las personas más inteligentes no eran necesariamente las más seguras. De hecho, muchas veces ocurría exactamente lo contrario. Había compañeros capaces de resolver problemas jurídicos extremadamente complejos que quedaban completamente bloqueados al tener que hacer una presentación delante de sus compañeros. Y yo era una de ellas. Nunca olvidaré una presentación concreta.
Había preparado el trabajo durante semanas y semanas. Sabía perfectamente los resultados de mi investigación. Conocía las estadísticas. Había ensayado y salí delante de tan solo 15 personas. Empecé a hablar. Sentí como el corazón empezaba a acelerarse. Las piernas me temblaban. La boca me secó. Y mira a la gente. Notaba que todos me estaban escuchando y mi cerebro literalmente dejó de funcionar. Me quedé en blanco y ocurrió algo que todavía hoy recuerdo con una mezcla de vergüenza y ternura. Me senté sin terminar la presentación. Simplemente me rendí. Si en aquel momento alguien me hubiera dicho que un día viviría dando clases, haciendo vídeos, vendiendo y hablando delante de cientos de personas, probablemente me habría reído o habría pensado que había equivocado de persona. Y aquí es donde entra la ciencia, porque solemos pensar que la confianza produce la acción. Pero hay un psicólogo, se llama Albert Bandura, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, y propuso algo completamente distinto cuando desarrolló la teoría de autosuficiencia. La mayoría de la gente cita a Bandura sin haberlo leído realmente. Y dicen, tienes que creer en ti. Y eso queda muy bien una, yo qué sé, un taza de café, ¿no? Lo que Bandura explicó era realmente mucho más interesante. La fuente más poderosa de confianza no era pensar diferente, era acumular experiencias de dominio. En otras palabras, hacer cosas difíciles repetidamente hasta que el cerebro obtiene pruebas suficientes para concluir, creo que puedo hacerlo. Fíjate en el orden. No piensas y luego haces. Haces y entonces empiezas a pensar diferente. La confianza no es el punto de partida, es el recibo que te entrega el cerebro después de haber pagado el precio de la práctica. Tu cerebro siempre necesita pruebas antes de promesas. Pero aquí viene de una de las ideas más fascinantes que he aprendido sobre el cerebro y creo que cambia completamente la forma en que entendemos la confianza. Imagina que mañana por la mañana miras la previsión del tiempo, ¿vale? Lees que va a llover todo el día. Y así que coges una paraguas, te pones una chaqueta, sales de casa preparado para mojarte. Sin embargo, pasan las horas y no cae ni una sola gota. E incluso hace sol. ¿Qué ocurre al día siguiente? Lo más probable es que sigues mirando la previsión, pero una pequeña parte de ti ya no confiará tanto en ella. Hay algo todavía más importante que entender. Tu cerebro no tiene como objetivo que tengas éxito, ¿vale? No le importa si montes una empresa, que hables inglés perfectamente o que vendes millones de euros. Su prioridad es algo mucho más sencilla. Quiere que sobrevivas. Durante cientos de miles de años sobrevivían los cavernícolas que detectaban amenazas antes que ocurrían. Y ese mecanismo sigue funcionando hoy. El problema es que muchas de las amenazas han desaparecido, pero el sistema sigue siendo el mismo. Antes era un león, un elefante, un hipopótamo. Hoy es una reunión de trabajo. Antes era ser expulsado del tribu, un incendio. Hoy es pronunciar mal una palabra delante de un desconocido. El cerebro activa exactamente la misma alerta. No porque habla inglés sea peligroso, sino porque todavía interpreta la posibilidad de ser juzgado como una amenaza para tu supervivencia social. Ahora, imagina exactamente lo mismo, pero dentro de tu cabeza.
¿vale? Tu cerebro también hace previsiones constantemente. No espera que ocurra algo para reaccionar. Intenta adelantarse a lo que cree que va a pasar. Cuando piensas en hablar inglés delante de alguien, tu cerebro no dice simplemente, vamos a ver qué ocurre. Hace una predicción. Te vas a bloquear. Van a pensar que eres malo. Te vas a equivocar. Vas a pasar vergüenza. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas creen que esas predicciones son recuerdos del pasado o pruebas de que no sirven para eso, pero no lo son. Son simplemente hipótesis que el cerebro está lanzado para intentar protegerte. Pero las hipótesis solo cambian de una manera, con evidencia. Si nunca hablas inglés, el cerebro nunca recibe información nueva. Su previsión sigue siendo exactamente la misma. Esto es peligroso, pero imagina que decides hablar, aunque sea durante 30 segundos, aunque te equivoques 10 veces, aunque pases un poco de vergüenza. ¿Qué descubre el cerebro? Que no te has muerto, que nadie ha reído tanto como imaginabas, que la conversación ha continuado, que el mundo no se ha acabado. Y entonces ocurre algo increíble. El cerebro actualiza la previsión. Tu cerebro siempre necesita pruebas antes que promesas. La siguiente vez sigue diciendo que tendrás miedo, pero un poco menos. Y después vuelve a actualizarla y otra vez, hasta que un día la previsión cambia por completo. Ya no dice, esto es peligroso, dice, esto ya lo hemos hecho antes. Y eso es lo que la mayoría de la gente llama confianza. Pero en realidad no es confianza, es un cerebro que ha aprendido que su previsión inicial era incorrecta. Y esto enlaza con algo que hoy sabemos gracias a las neurociencias modernas. Cuando yo estudiaba psicología, todavía se hablaba muchísimo de las creencias. Bueno, las creencias importan, por supuesto que importan, pero hoy entendemos que la relación entre pensamiento y comportamiento funciona en las dos direcciones. Cada vez que haces algo nuevo, tu cerebro compara lo que esperaba que ocurría con lo que realmente ocurre. Y a eso se le llama error de predicción. Imagina que tu cerebro es como Google Maps. Si cree que una carretera está cortada, Google nunca te llevará por ahí. Pero un día decides probar. Descubres que la carretera estaba abierta. Google actualiza la ruta y tu cerebro hace exactamente lo mismo. Por eso me gusta decir que la confianza no es una emoción, es un recuerdo. O quizá incluso algo todavía más preciso, es una previsión actualizada. Tu cerebro ya no espera el desastre porque tiene suficientes experiencias que le dicen que probablemente todo saldrá racionalmente bien. No necesitas convencerte de que eres increíble. Solo necesitas darle al cerebro suficientes pruebas para que deje de hacer malas predicciones. Cada conversación en inglés, cada presentación, cada llamada de ventas, cada error obliga al cerebro a actualizar sus mapas internos. Y por eso, actuar cambia el cerebro. No porque seas valiente, sino porque el cerebro está diseñado para aprender de aquello que contradice sus expectativas. Y esa es la esencia del aprendizaje humano. Tu cerebro siempre necesita pruebas antes que promesas.
Déjame hacerte otra imagen. Imagina que estás en un bosque completamente virgen. No existe ningún camino, ¿vale? La primera vez que atraviesas ese bosque, tienes que apartar ramas, esquivar piedras y abrirte paso con muchísimo, muchísimo esfuerzo. La segunda vez cuesta un poco menos. La décima vez ya reconoces el recorrido. La centésima vez existe un sendero perfectamente marcado. Tu cerebro funciona exactamente igual. Un psicólogo se llama Donald Hebb. Resumió esta idea con una frase que probablemente cambió la neurociencia para siempre. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Cada vez que haces algo, refuerzas ese camino neuronal. La confianza no es el sendero. La confianza es la sensación de caminar por un sendero que has recorrido tantas veces que ya no necesitas pensar dónde poner los pies. Cuando terminé la universidad, trabajé como abogada representando a las personas con daño cerebral, provocando por accidentes de tráfico, lesiones sufridas al nacer, etc. Fueron algunos de los años más duros de mi vida profesional, pero también los más fascinantes desde el punto de vista psicólogo. Vi personas que habían perdido capacidad que llevaban utilizando toda la vida. Hablar con fluidez, recordar nombres, incluso de su familia, de sus hijos, organizar pensamientos o realizar tareas que antes hacían de forma automática. Pero también vi algo que me cambió para siempre la forma de entender el cerebro humano. En algunos casos excepcionales, una lesión cerebral no solo alteraba capacidades, también transformaba la manera en la que la persona experimentaba el mundo. Yo recuerdo casos reales de personas que tras una intervención, una lesión en determinadas zonas del cerebro, despertaban sin miedos que les habían acompañado durante años. Personas con fobias intensas que de repente ya no reaccionaban igual ante aquello que antes le paralizaba. No ocurría siempre, ni mucho menos, pero demostraba una idea extraordinaria. Incluso aquello que sentimos tan arraigado como un miedo puede depender de circuitos cerebrales que no son inmutables. Aquellos años me dejaron una lección que nunca he olvidado. Evidentemente, cada lesión cerebral es distinta y nadie puede prometer los mismos resultados a todo el mundo. Pero si un cerebro lesionado puede reorganizar parte de sus conexiones gracias al tiempo, la rehabilitación y la repetición, ¿cómo no va a poder hacerlo un cerebro sano cuando aprende un idioma, desarrolla una habilidad nueva o cambia una forma de pensar que lleva años repitiéndose? Muchas veces hablamos de confianza, del miedo o de la inseguridad como si fueran rasgos de nuestra personalidad. Yo ya no los veo así. Los veo en gran parte como patrones que el cerebro ha aprendido. Y si el cerebro ha sido capaz de aprenderlos, también tiene la capacidad de desaprenderlos y construir otros nuevos. Ahora, bien, si has llegado hasta aquí, probablemente esta no sea la primera vez que intentas mejorar tu vida. Si te interesan temas como el crecimiento personal, la gestión emocional, los hábitos o el autoconocimiento, es muy posible que hayas leído libros, comprado cursos, escuchado podcasts o incluso asistido a algún evento, ¿no? Y yo soy la primera que levanta la mano y dice que también lo he hecho. De hecho, desde la pandemia parece que vivimos una auténtica explosión de masterclass, retos de
5 días, webinars, eventos multitudinarios y programas que prometen cambiarte la vida estilo Tony Robbins, ¿no? Y no estoy diciendo que todo eso sea malo, ¿vale? Algunos me han aportado ideas muy, muy valiosas, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de un patrón que se repetía una y otra vez. Y creo que ahí aparece una de las mayores confusiones de la industria del desarrollo personal. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Te has fijado en cómo funcionan muchos de estos eventos? Llegas un viernes, música, luces, gente abrazándose, todo el mundo motivado, llorando, gritando. Sales convencido de que esta vez sí. Tomas 20 páginas de apuntes, compras el siguiente programa, entras en un grupo de WhatsApp, tienes un compañero de responsabilidad, un buddy. Durante unos días sientes una energía increíble. Y luego llega el lunes siguiente, todo vuelve a ser igual. La pregunta interesante no es si estos eventos son buenos o malos. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto una y otra vez? La respuesta es psicología. Motivación y aprendizaje no son los mismos. Una emoción intensa puede hacerte sentir imparable durante unas horas, incluso algunos días, pero si no existe un cambio conductual repetido, el cerebro vuelve exactamente a sus patrones anteriores. Piensa en alguien que quiere dejar de fumar. Va a un seminario, sale convencido de que esta vez sí, tira todos sus cigarros, le promete a su pareja, a su mejor amigo y a sí mismo que nunca beberá a fumar. Está súper motivado, pero el día siguiente queda con ese amigo de siempre. Se sienta en la terraza de su bar favorito, la misma mesa, el amigo pide una cerveza, enciende un cigarrillo y, casi sin pensar, le ofrece otro. Durante unos segundos duda. Solo uno, se dice. 6 horas después, han caído 3 cajas entre los dos, un par de purros, unas cuantas cervezas. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha desaparecido toda la emoción en menos de 24 horas? ¿No? Lo que ha ocurrido es que la motivación por sí sola nunca fue suficiente para cambiar un hábito profundamente automatizado. El cerebro siempre vuelve a recorrer el camino neuronal que ha repetido miles y miles y miles de veces, a menos que construyas uno nuevo mediante acciones repetidas. Las promesas inspiran. Los comportamientos repetidos transforman. Y por eso me gusta tanto una frase de Alex Hormozy. Dice que probablemente no necesitas leer 1000 libros. Necesitas uno. Léelo, aplicarlo, vuelve a leerlo, vuelve a aplicarlo. Porque el conocimiento tiene un problema enorme. Produce dopamina. Aprender algo nuevo nos hace sentir productivos. Pero sentirte productivo no significa estar progresando. Hay personas que llevan 10 años consumiendo contenido sobre emprendimiento y sigue en la misma situación en su vida real. No ha cambiado absolutamente nada. Personas que han comprado cursos y cursos y cursos sobre confianza, liderazgo, productividad, inversiones, ventas, negociación, hábitos, pero siguen exactamente en el mismo lugar. No porque sean menos inteligentes, sino porque el cerebro confunde consumir información con generar progreso. Y no son lo mismo. Y aquí quiero ser muy clara. No estoy diciendo que los cursos no sirvan. Yo misma vendo formación. La diferencia está en el objetivo. Mi trabajo no es hacerte sentir mejor. Mi trabajo es consigue que hagas cosas que antes no era capaz de hacer. Cuando enseño inglés,
No paso horas diciéndote que creas en ti. Hacemos conversaciones reales, con ejemplos reales, errores reales y hago que practiques hasta que el cerebro deja de ver esa situación como una amenaza. La psicología explica el por qué. La práctica cambia el cerebro. Si solo te vendo motivación, te estoy vendiendo una emoción temporal. Si consigo que practiques, te estoy ayudando a construir una habilidad permanente. Hay otro ejemplo precioso de esto en la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Probablemente una de las terapias psicológicas con mayor evidencia científica del mundo. Imagina una persona con depresión. Mucha gente le diría, anímate, piensa en positivo, cree más en ti. Un psicólogo no suele empezar por ahí. Empieza preguntando por lo que parece muchísimo más pequeño. Un psicólogo te dice, ¿puedes sentarte en la cama? ¿Puedes poner los pies en el suelo? ¿Puedes hacerte un café? ¿Puedes abrir la ventana? Y se llama activación conductual, porque sabemos que cuando el comportamiento cambia, muchas veces las emociones empiezan a seguirlo. La nieve no empieza siendo una avalancha, empieza siendo un copo. La confianza tampoco aparece de golpe. Empieza con una acción ridículamente pequeña. Eso explica por qué la exposición funciona tan bien para tratar la ansiedad. Durante décadas, miles y miles de estudios han demostrado que evitar aquello que temamos mantiene vivo el miedo. Exponemos de forma gradual y repetida hace que el cerebro aprenda que la amenaza no era tan peligroso como imaginaba. La exposición gradual funciona porque obliga al cerebro a descubrir una y otra vez que aquello que tanto temía no era tan peligroso como había imaginado. Y aquí quiero que pienses en algo que, dicho en voz alta, suena completamente absurdo. Imagina que alguien te dice, voy a esperar a estar en forma antes de empezar a entrenar. Cuando ya tenga abdominales y el cuerpo atlético, entonces iré al gimnasio. Reímos, ¿por qué? Porque entendemos perfectamente que esto ocurre justamente al revés. Primero entrenas, primero cambias tus hábitos, primero haces el esfuerzo y solo después llega el resultado. Sin embargo, con la confianza hacemos exactamente lo contrario. Decimos, cuando tenga confianza, hablaré inglés. Cuando deje de tener miedo, haré esa presentación. Cuando me siente preparado, empezaré. Y es como esperar a tener abdominales antes de entrenar en el gimnasio. La confianza no es el requisito para empezar, es el resultado de haber empezado hace mucho tiempo. Y aquí quiero destruir otro mito. Los mejores estudiantes no siempre son los mejores aprendiendo idiomas. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Los alumnos extremadamente responsables, perfeccionistas y brillantes suelen haber construido toda su identidad alrededor de hacerlo todo bien. En matemáticas existe una respuesta correcta. En derecho existe una argumentación sólida. En un examen puedes prepararte. Pero una conversación no funciona así. Una conversación es incertidumbre constante, es improvisación, es cometer errores delante de otras personas. Y ahí aparece el miedo a la evaluación negativa, uno de los fenómenos más estudiados en psicología social. Curiosamente, cuando más perfeccionista eres, más probable que interpretes un pequeño error como una amenaza enorme para tu identidad. Mientras tanto, el compañero que siempre aprobaba por los pelos, habla, se equivoca 20 veces y acaba aprendiendo antes. No porque sea más inteligente,
obvio, sino porque su cerebro recibe 20 veces más información para corregirse. Y de hecho, muchas personas que me siguen son exactamente ese perfil. Son ingenieros, médicos, abogados, profesores, personas acostumbradas a hacer las cosas muy bien. Y precisamente por eso sufren tanto aprendiendo idiomas. Porque durante toda su vida el sistema les ha premiado por tener la respuesta correcta. Pero una conversación no funciona así. Una conversación premia algo completamente distinto. Premia seguir hablando incluso cuando no tienes la respuesta perfecta. Cuanto más brillante eres académicamente, más incómodo puede resultar aceptar que hoy vas a sonar como una principiante. Y sin embargo, esa incomodidad es exactamente el precio de la fluidez. Esto conecta con otro descubrimiento fascinante. Robert Jooke llamó a ese fenómeno dificultades deseables, ¿vale? El aprendizaje que sienten fácil suele producir peores resultados a lo largo plazo, pero el aprendizaje que se siente incómodo suele consolidarse mejor. Y por eso aplicaciones como Duolingo resultan tan agradables. Te hacen sentir que avanzas constantemente, pero mantener una conversación real resulta incómodo y precisamente por eso suele producir mucho más aprendizaje. Nuestro cerebro interpreta la dificultad como una señal de que tiene que regularizar sus conexiones. Y si hablamos de memoria, hay una herramienta que refleja perfectamente ese principio. Se llama Anki Web. Por fuera, puede que piense que es simplemente una aplicación de tarjetas. En realidad es psicología convertida en software, ¿vale? Se basa en la recuperación activa de la información y en la repetición espaciada, ¿vale? En lugar de releer una y otra vez, obliga al cerebro a intentar recordar. Y ese esfuerzo es precisamente lo que fortalece la memoria. Si decides probarla, busca o crea tarjetas que incluyen imágenes, sonidos, pequeños vídeos y GIFs, frases con huecos, ejemplos reales. Cuanto más sentidos participan en el aprendizaje, más rutas tendrá tu cerebro para recuperar esa información después. No es magia, es cómo funciona la memoria. Si os interesa, déjame en los comentarios y puedo compartir los mazos que utilizo o explicar cómo construir unos realmente eficaces, ¿vale? Bueno, entonces llegamos a los bebés. Siempre escuchamos a que los niños aprenden idiomas porque no tienen vergüenza, pero no es del todo cierto. Aprenden porque fracasan miles de veces sin interpretar estos errores como un juicio sobre su identidad. Nadie felicita a un bebé por pronunciar perfectamente su primera palabra. Nadie le pone una nota, nadie le dice que ha suspendido, simplemente sigue intentando. Los adultos hacemos exactamente lo contrario. Esperamos sentirnos preparados antes de hablar. El bebé habla precisamente porque no espera sentirse preparado. Y hay otra diferencia enorme entre un bebé y un adulto. Para un bebé, aprender a comunicarse no es un hobby ni un objetivo de desarrollo personal, es una cuestión de supervivencia. Un bebé necesita hacerte entender para conseguir comida, atención, protección y afecto. Su cerebro está biológicamente programado para buscar esa conexión con otras personas desde el primer día de vida. No puede decir, hoy no me apetece comunicarme. Su supervivencia depende de ello. Nosotros, en cambio, vivimos en un mundo completamente distinto. Si no sabemos pedir algo en inglés, abremos el traductor. Si no queremos hablar por teléfono, enviamos un mensaje. Si no sentimos incómodos, si no nos sentimos incómodos, cambiamos de aplicación. Vemos otro vídeo o buscamos cualquier distracción.
Nunca en la historia de la humanidad ha sido tan fácil evitar la incomodidad. El problema es que el cerebro aprende precisamente aquello que repetimos. Si repetimos evitar, el cerebro se vuelve cada vez mejor evitando. Si repetimos comunicarnos, aunque sea forma imperfecta, el cerebro se vuelve cada vez mejor comunicando. Al final, no practicamos aquello en lo que queremos convertirnos, practicamos aquello que hacemos todos los días. Y esa diferencia acaba construyendo dos vidas completamente distintas. Quizá la prueba más bonita de todo eso sea mi propia vida. Aquella niña que apenas hablaba en clase, aquella estudiante que un día abandonó una representación a mitad porque los nervios pudieron con ella. Aquella mujer que llegó a España sin poder mantener una conversación sencilla en español. Durante un tiempo volví a sentirme exactamente igual que con 5 años, callada, invisible, incómoda. Pensé que simplemente yo no era una persona segura de sí misma hasta que llegó pandemia. De repente me vi en una situación que nunca había imaginado. Si quería que mi proyecto saliera adelante, tenía que hablar con personas en español todos los días. Tenía que explicar mi método, responder preguntas, grabar vídeos, hacer llamadas y exponerme continuamente. No porque tuviera confianza, como muchos de vosotros, era precisamente porque no la tenía. Las primeras conversaciones fueron brutales, horribles. Dudaba de cada palabra, pensaba demasiado, me equivocaba constantemente. Después probaba otra vez y otra vez y otra vez. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que algo estaba cambiando. No había cambiado mi personalidad. No me había leído un libro mágico. No había despertado un día creyendo más en mí misma. Lo único que había cambiado era la cantidad de veces que mi cerebro había sobrevivido a una situación que antes interpretaba como una amenaza. Y entonces entendí una de las lecciones más importantes de mi vida. La confianza nunca apareció antes de actuar. Apareció después de cientos de conversaciones imperfectas, después de equivocarme, después de pasar vergüenza, después de descubrir una y otra vez que el mundo no se acababa por cometer un error. Mi cerebro dejó de decirme, esto es peligroso. Y empezó a decirme, ya hemos estado aquí antes, sabemos hacerlo. Eso es exactamente lo que la psicología lleva décadas demostrando. Tu cerebro no cambia porque le prometas que esta vez será diferente. Cambia cuando acumula pruebas suficientes de que eres capaz. Y por eso sigo repitiendo la misma frase una y otra vez. Tu cerebro siempre necesita pruebas antes que promesas. Bueno, movemos a la vida, vida real, ¿vale? Hay algo que quiero pedirte antes de terminar, ¿vale? No conviertas este podcast en otro episodio más. Otro que escuchas mientras conduzcas, limpias la casa y luego olvidas. No quiero que acabas este episodio pensando, vaya, qué interesante. Quiero que acabas pensando, ¿qué voy a hacer diferente hoy? Porque escuchar no cambia nada. Y entender tampoco. Lo único que cambia tu vida es aquello que haces después de entender. Antes de irme, quiero dejarte con una pregunta. Y no quiero que respondas ahora. De hecho, prefiero que no puedes responder todavía. Quiero que te acompañe toda la semana. Imagina, mañana despiertas y lo has perdido absolutamente todo. Tu dinero, tu trabajo, tus contactos,
tu empresa, tus títulos, incluso tu reputación. Nadie sabe quién eres. Nadie puede ayudarte. Solo conservas aquello que llevas aquí, dentro de tu cerebro, tu cabeza. Si tuvieras que empezar otra vez desde cero, ¿qué aprenderías primero? La semana que viene te cuento mis ideas, porque existe una habilidad que cambia la velocidad a la que puedes aprender todos los demás. Y una vez que la entiendes, ya no vuelves a mirar la educación, el trabajo ni tu futuro de la misma manera. Y hasta entonces, solo quiero pedirte una cosa, que no intentes a cambiar 10 cosas después de escuchar ese episodio. Cambia una. Tu cerebro siempre necesita pruebas antes que promesas. Dale una sola prueba esta semana. Una conversación, una llamada, una página, una decisión, lo que sea. Pero haz algo que contradiga la vieja predicción que tu cerebro lleva años repitiéndose. Si este episodio te ha hecho pensar de una forma diferente, compártelo con alguien y suscríbete para que la semana que viene podamos responder juntos a esa pregunta. ¿Qué aprenderías primero? Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Y si ahora mismo crees que ya sabes cuál es esa habilidad, te prometo que probablemente no sea la que estás pensando.